Este es el vistazo número 38, donde veremos los santos del 18 al 24 de octubre. Tenemos también una advocación preciosa, con la cual iniciamos el 18, la superadvocación de Nuestra Señora de Schoenstatt, que en los años 1914-15 en Alemania surgió luego de la búsqueda de una imagen adecuada para una capilla en este lugar. Un profesor del colegio regaló esta producción, que era una reproducción litográfica de un cuadro del pintor italiano Luigi Crosio. Al principio no les agradó, pero pues no habiendo más, la pusieron en la capilla por ahí en abril de 1915 y desde ese momento ha permanecido siempre en el santuario. Originalmente la imagen tenía el nombre de Refugio de los Pecadores. Sin embargo, los estudiantes de Schoenstatt descubrieron un título con el que identificaban más por su propia historia. Madre 3 veces admirable, por ser Madre de Dios, Madre del Redentor y Madre de los redimidos. O bien, admirable por su fe, su amor y su esperanza. A mediados de 1916 se empezó a venerar la imagen como este título y además como reina y victoriosa, porque pues fue en tiempos de la lucha contra el nacionalsocialismo, que afectaba obviamente la parte católica, que fue perseguido por la dictadura nazi. Desde un plano puramente humano fue una lucha muy desigual. El padre Kentenich la comparó en su momento al enfrentamiento del pequeño David con el gigante Goliat. La familia de Schoenstatt, juntando fuerzas en sí misma, tomó conciencia de la consagración de la alianza de amor que la unía a la Virgen María, y surgió entonces en sus filas una corriente de coronación, tanto en Schoenstatt como más tarde en los prisioneros schoenstattinos en el campo de concentración de Dachau. Aquí fue coronada como reina del campo de concentración y al ser liberados, no sin pasar dificultades, recibió el nombre de victoriosa. La parroquia se encuentra en la carrera 80A, número 53A35, en Bosa. También, el 18, tenemos a San Lucas Evangelista, cuyo nombre viene de luz, es decir, iluminado. ¿Cómo no describirlo así, sabiendo que no solo escribió la infancia del Señor, como no hay en ningún otro evangelio, desde su concepción por la Anunciación, sino que además escribió el Evangelio del Espíritu Santo, es decir, la continuidad de la Iglesia después de los Evangelios, los primeros pasos de los apóstoles? Sí, él escribió los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo es el protagonista. Nació en Siria, Antioquía, y era de origen griego, a diferencia de la mayor parte de los seguidores iniciales de Cristo que eran judíos. Por eso, él sí recalca a los pobres, los gentiles en sus escritos, como la parábola del buen samaritano, porque pues los judíos consideraban que estas personas no iban a ser salvadas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Sabemos que era médico. San Pablo lo llama Lucas, el médico muy amado, y probablemente cuidaba de la quebrantada salud de este gran apóstol. Tenemos dos parroquias en Bogotá, Colombia. Una está en el Mall Plaza 80, que queda en la carrera 70C, número 8025. Este es su bello interior. Y la otra queda en la carrera 32B, número primero de 36. Y este es su precioso interior. El 19 está San Pablo de la Cruz, que nació en Ovada, Liguria, en 1694. De joven ayudó a su padre en el oficio de mercader. Movido por el deseo de perfeccionar toda su obra, renunció a todo y se dedicó al servicio de los pobres y los enfermos, uniéndosele después a unos compañeros. Cuando fue ordenado sacerdote, trabajó con intensidad creciente por el bien de las almas, estableciendo casas de congregación que él había fundado, ejerciendo la actividad apostólica y mortificándose con duras penitencias. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchos les anunció cosas que les iban a suceder. Curó a innumerables enfermos. Estando a grandes distancias, de pronto se aparecía alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente.
Rechazaba toda muestra de veneración que quisieran darle, pero la gente se apretujaba junto a él y hasta le quitaban pedacitos de su sotana para llevarlos como reliquias y recuerdos. San Pablo de la Cruz fundó la comunidad de las hermanas pasionistas, que se dedican también a amar y hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Una campesina, Lucía Burlini, le habló de las palomas del Calvario, símbolo de unas almas con el mismo espíritu contemplativo que los religiosos. Aunque Pablo tardó casi 40 años en realizar esta idea, en 1771 nacieron las pasionistas de clausura en Corneto, Tarquinia. Al frente puso a María crucificada Constantini, benedictina, que con permiso de Clemente XVI pasó él al nuevo monasterio. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero el sumo pontífice le respondió que la iglesia necesitaba que viviera unos años más, entonces se mejoró y vivió otros 3 años, muriendo el 18 de octubre de 1775 a la edad de 80 años. El 20, celebramos a San Pedro de Alcántara. Nació allí en 1499. Su padre era gobernador de la región y su madre era de muy buena familia. Mientras estudiaba en la Universidad de Salamanca, el santo se entusiasmó por la vida de los franciscanos por ser personas muy desprendidas de lo material y muy dedicadas a la vida espiritual. Pidió ser admitido y eligió irse a vivir al convento, donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esta comunidad. Es famoso por sus terribles penitencias. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero, pero en este último oficio sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. Llegó a mortificarse tan ásperamente al comer y beber que perdió el sentido del gusto, y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo. Pasaba horas y horas de rodillas, y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared, y así dormía unos minutos, arrodillado. Pasaba noches enteras sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. Con el tiempo fue disminuyendo estas terribles mortificaciones porque vio que le arruinaban la salud. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre era un modelo para todos. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes y muchas veces bastaba su sola presencia para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicios y comenzaran una vida virtuosa. Deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran por más tiempo a la oración y meditación, fundó una nueva rama de franciscanos llamados de estricta observancia. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar a la santidad a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. Los últimos años de su vida los dedicó a ayudar a Santa Teresa en la fundación de la comunidad de hermanas carmelitas que ella fundó, logrando muchos éxitos en la extensión de la comunidad carmelita. La parroquia está en la calle 2D, número 3935, en Puente Aranda. Y esta es la foto que tengo de su interior. El 21 conmemoramos a nuestra primera santa colombiana, Santa Laura Montoya, que nació en Jericó, Antioquia, el 26 de mayo de 1874. Sus superiores le pidieron que escribiera sus memorias. Son súper interesantes, escribe genial, así que es súper recomendado. Al igual que el podcast de los caballeros donde narran sus historias en detalle. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado en una guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Muy buen ejemplo. La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente en la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a él como bala de cañón. Esta mujer admirable crece sin estudios por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad, hasta la edad de 16 años cuando ingresa en la Normal de Institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa, que le permitió incluso ver promesas de Dios, por ejemplo, que ningún animal salvaje le haría daño a ella o a alguna de sus lauritas, y hasta el momento a ninguna
la ha mordido una serpiente o le ha pasado algo en esas selvas. Pero me estoy adelantando. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena. Obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, que según lo expresa en la autobiografía necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Evangelizó Urabá, la frontera con Panamá, Venezuela, la costa atlántica. La frontera con Venezuela, la costa atlántica, porque todas esas almas estaban en el paganismo, siendo manipuladas por el demonio, así que ella hizo exorcismo. Les mostró el amor, por ejemplo, cuando llegaron, claro, un montón de mujeres solas ahí a estar cerca de las comunidades indígenas, ellos pensaban, ¿no? ¿En qué momento van a venir los maridos a matarnos porque ellas están acá? Entonces una vez llegó un indígena temblando, pero con la intención de matarla, que porque los blancos iban a venir a atacarlos después a ellos. Y ella le explicó, no, no, eso no es así, nosotras pues les vivimos en castidad y no tenemos esposo, nosotros no les vamos a hacer daño, no sé qué, y entonces pues ya él se desarmó y ella lo abrazó y él se puso a llorar y se quería matar él porque decía que era malo. Y entonces ella le dijo, no, no, más bien ven y comes huevo porque ya sabía que a ella le gustaba eso. Y ya con toda la tranquilidad. Eso es lo chévere, que ella se dio cuenta que estaba nervioso y eso y no sintió miedo. Al igual que no sintió miedo cuando veía demonios que querían quitarle sus alumnas cuando ya les estaba acercando a Dios. Y ella cogía por los cachos al animal, ese demonio que veía, y lo lanzaba lejos. No le importaba, porque sabía que tenía a Dios. Y pues esa forma de perdonar de ella tan increíble, que aprendamos de ella todas estas enseñanzas. Incluso llegó a ser tan buena su obra que la mamá la acompañó a la selva, ya siendo una señora de 70 años, y murió siendo parte de la orden que ella fundó. Muy lindo. Una vez le pasó que los indígenas decían que su dios era malo porque les había mandado un montón de langostas que estaban dañando todos los cultivos y todo. Pero pues ellos realmente estaban muy perezosos y no estaban poniendo de su parte. Entonces lo que ella hizo fue que dijo, bueno, para poder quitar un montón de plaga, lo que necesitamos es que vengan muchos de ustedes y rezamos todos juntos en la capilla que ellas habían armado ahí para rezarles todos juntos a Dios y verán cómo nos ayuda. Entonces ella le insistió como, mira, es que mira cuántas almas vas a salvar, Señor. Entonces como que ayúdalos para que ellos se animen a estar contigo. Y de repente la nube de langostas desapareció, o sea, hizo como un remolino y ya no dejaron más daños a su paso ni nada. Entonces después le pelearon, no, pero es que tu Dios es malo porque aquí no llueve. Entonces ella le pidió a Dios, ay, por favor, para que llueva, y llovió. No, es que iba con una que no había logrado convertir, bautizar, y por un precipicio y tenía pinta como de que iba a llover. Entonces ya le dijo, ay, tu Dios es malo porque mira, nosotros en este peligro y ahora va a empezar a llover, entonces aquí nos va a pasar algo y no sé qué. Entonces ya le pidió a Dios que mira, que para poder convertirla a ella, para que ella se acepte bautizarse. Y entonces lo que hizo Dios más increíble es que por todos lados estaba lloviendo una tempestad impresionante, menos por donde pasaban ellas, como si tuvieran una sombrilla encima. Entonces llegaron al lugar hacia donde se dirigían y salieron a recibirlas pues con toallas para secarlas, y no, ya se estaban secas porque en ningún momento se mojaron. Así es Dios, increíble. Incluso curó enfermedades. Ella trataba como de que no vieran que era ella, entonces mezclaba bicarbonato para darle a alguien, o buscaba algo que pudiera dar para que pareciera que fue eso, pero realmente era que Dios obraba a través de ella. De enfermedades pues incurables, salvó a muchos.
En algunas fotos la podemos ver que está como gordita, pero esta es porque ella le dio una enfermedad y aún así ella iba hasta los rincones más apartados de Colombia donde no llegaba nadie, sobre una mula, bajo las condiciones que fueran, a evangelizar, a cuidarlos, a darles amor, a mostrarles cómo es el mensaje de verdad de Dios. La parroquia de esta super santa se encuentra en la carrera 146, número 13952. Tiene un interior hermosísimo, como ella, espectacular. El 22 recordamos al santazo que es nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II. Nació en la modesta localidad de Wadowice, no sé si se dice así, de Polonia, el 18 de mayo de 1920, siendo el menor de 3 hermanos. Desde pequeño su vida estuvo marcado por la tragedia porque su madre falleció en 1929, su hermano mayor Edmund murió en 1932 y su padre, un suboficial del ejército, corrió esa misma suerte en 1941. Además, su hermana Olga había fallecido antes de su propio nacimiento, perdón. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi ocupó Polonia. Ese año las fuerzas invasoras cerraron la universidad y el joven Karol Wojtyła, como su nombre original, trabajó entre 1940 y 1944 en una cantera y luego en la fábrica química Solvay para poder subsistir y evitar la deportación. En 1942 sintió el llamado al sacerdocio y asistió de manera clandestina a los cursos de formación del Seminario Mayor de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adam Stefan Sapieha. Fue ordenado sacerdote en 1946. El Papa Wojtyła obtuvo 2 doctorados académicos. En 1948 completó el primero en teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino Angelicum, con una tesis centrada en la fe, en las obras de San Juan de la Cruz. Posteriormente, en 1953 obtuvo otro en filosofía por la Universidad Católica de Lublin. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia. El Papa San Juan Pablo VI lo nombró arzobispo de Cracovia en 1964. En junio de 1967 lo creó cardenal. El 28 de septiembre de 1978 falleció el Papa Juan Pablo I. El 14 de octubre, 10 días después del funeral del Santo Padre, los obispos se reunieron en la Capilla Sixtina para dar inicio al cónclave que duró 2 días para escoger al nuevo Papa. En 8 votaciones fue elegido el cardenal Wojtyła, quien tomó el nombre de Juan Pablo II. Su lema personal, su lema pontificial, su vida y la que recorre todo su pontificado es la entrega total a la Madre de Cristo. Ese totus tuus que lo escuchábamos expresa la dimensión mariana de su vida personal, de su acción sacerdotal y pontifical. Solo quien asume en esa espiritualidad dejarse sorprender ante la vida y la obra de Juan Pablo comparte pues esa conexión especial con ella. Además, San Juan Pablo II tenía una conexión especial con San Carlos Borromeo. Ese Carlos pues es Carol. Entonces no solo coincidían con el nombre y pues aunque vivieron en épocas distintas, tenían historias notables y similares. Como el mismo Juan Pablo II dijo en la audiencia del 4 de noviembre de 1981. Definitivamente este papa nos dejó una marca indeleble de toda la historia del papado. No solo fue el primer pontífice de origen no italiano desde Adriano VI, que es de 1500, sino que también ostenta el récord de ser el papa que más viajes ha realizado, visitando 129 países en total. Entre sus notables hazañas se incluye ser el primer sucesor de Pedro en entrar en una sinagoga, visitar la Casa Blanca en Estados Unidos y viajar a Cuba. El 12 de marzo del 2000, San Juan Pablo II emitió un sincero pedido de perdón en nombre de la Iglesia Católica por las faltas cometidas a lo largo de la historia, incluyendo la discriminación contra mujeres, pobres y diversas etnias. El 15 de junio de 2004 reiteró este gesto al pedir perdón por los errores de la Inquisición y el uso de métodos incompatibles con los principios del Evangelio. Gracias a su liderazgo, incrementó significativamente el número de naciones que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pasando de 85
países en 1978 a 174 en 2003. Movido por su profundo afecto hacia los jóvenes, San Juan Pablo II estableció en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, conocidas como JMJ. ¿Han oído hablar de ellas? A lo largo de las 19 ediciones que tuvo durante su vida, reunió a millones de jóvenes de todo el mundo y mostró también su compromiso con la familia al inaugurar encuentros mundiales de familias en 1994. Enfrentó múltiples intentos de asesinato, por ejemplo el 13 de mayo de 1981, donde lo protegió nuestra madre. Sufrió un ataque con disparos en la Plaza de San Pedro, perpetrado por Mehmet y el Ali Agca, y él fue a visitarlo y habló con él y le dijo que lo perdonaba y bueno. El 12 de mayo de 1982, en Fátima, Portugal, un sacerdote disidente intentó apuñalarlo, pero fue interceptado a poca distancia. Imagínense. Además, se descubrió que un grupo de terroristas musulmanes planeaban hacer explotar el avión en el que viajaba durante su visita a Filipinas. Afortunadamente, las autoridades del lugar impidieron este plan. Su legado incluye 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 y apenas 26 días después el Papa Benedicto XVI eximió del periodo de espera de 5 años tras la muerte requerido para iniciar su proceso de canonización. El cardenal Camillo Rumini, vicario general de la diócesis de Roma, abrió oficialmente la causa el 28 de junio de 2005. Desde ahí empezó todo para poderlo canonizar. Y finalmente pues fue beatificado el 1 de mayo de 2011 por Benedicto XVI y ya canonizado por el Papa Francisco junto a Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Marcando una de las beatificaciones más rápidas de los tiempos modernos. La parroquia está en la carrera 35 Sur, número 1026. Esta es la foto que tengo de su interior. El 23 terminamos con San Juan de Capistrano, que nació allí en 1386. Ingresó en la orden franciscana a los 30 años de edad. Ocupó 2 veces el cargo de vicario general de la orden. Trabajó en unir entre sí a los príncipes. Recibió importantes misiones de 4 papas consecutivos. Impugnó la naciente herejía husita. Se relacionó con los griegos para tratar su unión con la Iglesia romana. Intervino en contener los perniciosos efectos del cisma de Basilea. Extendió la reforma de los observantes por los conventos de toda Europa, fundando muchos de ellos en Alemania. Ha sido llamado el Santo de Europa, pues la recorrió despertando vocaciones religiosas y emprendió la cruzada contra el turco Mohamed en el año 1453. Más admirable que una victoria en armas fue tener una victoria en los espíritus, convirtiendo a los cruzados en novicios. A diario celebraban misa él y sus frailes y muchos soldados comulgaban. Pero finalmente sucumbió a los estragos de la peste en el campamento de los cruzados de Eslovenia el 23 de octubre de 1456. Muchas gracias por ver este vistazo lleno de santos espectaculares. Dios los llene de muchas bendiciones. Y no olviden que el 22 de este mes se celebra una advocación que es conocida en Quito, Ecuador, que se llama El Señor de la Buena Esperanza. Y su historia es fascinante porque les contaré brevemente. Los caballeros tienen un podcast en detalle, pero él le apareció una imagen que está Cristo en un trono después de haber sido flagelado. Y apareció esa representación en tamaño real frente a un monasterio. Nadie sabe cómo llegó allí en una mula y la mula pues la burrita se fue y quedó la imagen ahí. Ellos pues lo pusieron y le hicieron una capilla y una vez cuentan que un señor estaba pidiéndole que le ayudara con sus problemas económicos y la imagen lo que hizo fue que le lanzó la sandalia que tenía puesta. Él tenía un montón de detalles en oro, en piedras preciosas
Y pues cuando esta persona fue a vender la sandalia, pues lo acusaron de habérsela robado. Y él no tenía forma de mostrar que era el mismo señor el que se la había regalado. Entonces él pidió que antes de que lo mataran, porque pues obviamente en el juicio perdía, lo concedieran estar allá al frente. Entonces toda la multitud que lo acusaba, estaban todos ahí reunidos y acompañándolo mientras él le decía a Jesús otra vez como, mira, estoy en estos problemas, pues si tú me tienes acá, eres el único que me puede salvar. Y entonces él le lanzó la otra sandalia y todo el mundo ahí sí lo vio. Se dieron cuenta que en verdad él se la quería regalar a este hombre que necesitaba salir de deudas. Entonces, no perdamos la esperanza, que Él siempre nos va a ayudar, siempre va a estar ahí con nosotros. Y si conocen alguna otra advocación así, por favor, déjenme en los comentarios. Muchas gracias, compartan estas super historias. Bendiciones.